siguen desde España y buenos días a los que están siguiéndonos desde Latinoamérica. Agradecer en primer lugar a Estructural y al que me haya abierto esta puerta para hablar un poco, poder ofrecer la visión que tenemos desde ANDECE, desde la Asociación Española del Prefabricado de Hormigón, de cómo creemos que será la construcción una vez superemos esta fase que nos ha puesto los pies en el suelo a más de media humanidad, y tratar un poco de esbozar por dónde creemos que entonces le recomiendo va a avanzar. Creo que, vamos, no llevo yo la gestión, entiendo que desde Estructuralia anuláis los audios para que no haya ningún tipo de interferencia. Sí, Entiendo que es así. Venga, perfecto. Pues nada, rápidamente presentar qué es ANDECE para aquellos que no nos conozcan. Somos la Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón desde hace más de 50 años. El año pasado cumplimos 55 años y lo conmemoramos de alguna manera porque para ser una asociación sectorial es un bagaje que se va consolidando en el tiempo y que de alguna manera es el reflejo de la evolución tecnológica que en nuestro caso tiene el sector del prefabricado de hormigón. Actualmente representamos a más de empresas que hacen todo tipo de prefabricados, y la razón de ser de cualquier asociación sectorial, la principal es buscar un poco un punto de encuentro, agruparles para tratar de y competitivos. Bien. ¿Me están escuchando? Porque me aparece aquí que estoy silenciado. Sí, lo estamos escuchando. Vale, perfecto. Es que veo algún mensaje. Bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de la construcción que, al menos desde el punto de vista que tenemos en la asociación, creemos que hacia dónde se va a dirigir una vez superemos esta fase que, por buscar una metáfora, es como una especie de paréntesis que seguramente nos esté permitiendo reflexionar acerca de si lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido del todo correcto. Voy a tratar de utilizar en la presentación, verán varios ejemplos de noticias recientes que me nos van a permitir un poco ilustrar estos ejemplos que vamos de manifiesto. He tomado una noticia muy reciente, un artículo que aparece en un blog de una feria sectorial que se celebra aquí en España, se celebrará pasado el verano en Barcelona, que se titula Los 10 más 1 retos del sector de la construcción para la nueva década. Si leemos casi cualquier artículo al respecto, el término industrialización, siempre que se alude a la construcción, aparece ya prácticamente en el 100% de los mensajes. Como era de prever, una de las líneas maestras que introduce este artículo en particular es la de la industrialización, aparte de otras que vienen ahí y que son las que vamos a repasar en los próximos minutos. Pero sobre todo, me ha gustado la alusión que se hace aquí respecto a la industrialización para ser más eficaces. El término eficaz es la capacidad para producir el efecto deseado. Si podemos cada uno interpretarlo de alguna manera, pero da a entender que ya se asume que la única forma para garantizar la eficacia de cualquier tipo de construcción es que ésta se fundamente en un mayor número de procesos industrializados. Cuanto más industrializada sea la construcción, conseguiremos ese efecto deseado, como no podría ser de otra manera. Pero antes de nada, porque nos pasa que muchas veces debemos de frenar el mensaje y empezar por dejar claro a qué nos estamos refiriendo. Por separar y poner una línea distintiva entre un tipo de tecnología, una forma de proceder, que es la construcción industrializada, frente a otra. La llamada construcción convencional, la mejor manera de explicarlo es mediante imágenes. Aquí he seleccionado una imagen de una estructura que nos podemos encontrar a pie de calle, en cualquier tipo de edificio de viviendas, y deja claro ya una serie de rasgos bastante definitorios. Aquí, lógicamente, no estaríamos viendo una construcción industrializada. Por extraer alguna característica, vemos puntales, vemos aquí cuatro operarios que trabajan casi concentrados en el mismo punto. Vemos cierto desorden, vemos
cierto grado de caos que de alguna manera redunda en una falta de productividad. Aún así, no hemos sido, por norma general hasta ahora, no nos hemos parado a reflexionar si realmente debemos de continuar haciendo así las cosas o cambiar. Si nos vamos al otro tipo de construcción, y se resalta perfectamente con esta imagen, estamos ya viendo un tipo de construcción más limpia, más ordenada. Estamos viendo una extensión de terreno mucho mayor, con un número de operarios muy parecido al que había en la imagen anterior, pero que seguramente cada uno de ellos tiene unas tareas perfectamente identificadas, sabe lo que tiene que hacer, una obra más rápida, más segura, menos generadora de residuos, todo lo explicaremos a continuación con datos. Pero queremos ver ya de una manera bastante gráfica las diferencias que hay entre un tipo de construcción y otra. Si lo cualificáramos, estamos hablando de una construcción mucho más dependiente de la mano de obra, en el caso de la convencional, y en cambio en la otra una mucho más basada en procesos más automatizados, más controlados. La precisión es totalmente distinta. La ejecución tradicional se admite y se toleran los errores, se va parchando sobre la marcha. En cambio, en la construcción industrializada, sea pesada o ligera, no únicamente exclusiva de la construcción con prefabricados de hormigón, la precisión, el cumplir con la precisión geométrica es esencial. La calidad, lógicamente, no es la misma calidad la que te puede ofrecer productos que se hacen en fábrica, en moldes, bajo controles de calidad mucho más estrictos, a los que se podrían alcanzar en la obra. En definitiva, estamos hablando de dos concepciones de construcción totalmente diferentes. Por tanto, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si realmente son iguales o si debemos de tratarlas igual. Creo que todavía hoy no, por norma general, los distintos agentes que formamos parte de la construcción, los industriales, nosotros lo tenemos perfectamente claro, pero todavía hoy advertimos de que promotores, constructores, no terminan de ver la diferencia entre un tipo de construcción y otra, siempre con matices. Por ir un poco avanzando, ¿qué se puede industrializar en el caso de un edificio que es industrializable? Pues el 100%, todo el esqueleto, toda la estructura, todos los cerramientos, particiones interiores, los núcleos de ascensor, todo es susceptible de ser industrializado, pero no necesariamente tendrá por qué hacerse. Nuestro mensaje siempre va en la línea de que al menos sea una alternativa y se tenga en cuenta desde el minuto uno a la hora de definir el proyecto, que no sea algo que se introduzca, sea una variable que se pasa a tener en cuenta una vez el proyecto ya está en marcha y se empieza a valorar el cambio de sistemas constructivos. Ahí el encaje siempre va a ser más complicado. Y por ir también distinguiendo la forma de materializarlo, se puede hacer bien con sistemas unidimensionales, véanse vigas, pilares para formar estructuras, también con sistemas superficiales, 2D, con paneles para hacer particiones interiores, todo el cerramiento exterior, núcleos de ascensor, los forjados, etcétera. Y por otro lado, ven aquí una imagen que construcción son viviendas de 2 alturas, muy homogéneas, muy estandarizadas, totalmente hechas con estos sistemas. Y si nos vamos ya a una industrialización total, estaríamos hablando de elementos tridimensionales, de módulos, celdas volumétricas, que vienen incluso ya con muchos de las instalaciones realizadas de la fábrica, con lo cual se reduce al mínimo posible las tareas de ejecución en la obra, para ir ilustrándolo también con datos, con cifras. Esto es una promoción que hizo uno de nuestros fabricantes, un familiar, 150 metros cuadrados aproximadamente, mediante 5 módulos en una sola jornada de trabajo. O sea, el adelanto que estamos aportando es extraordinario. Imagínense si esto se tuviera que hacer, los 150 metros cuadrados de la vivienda, mediante métodos tradicionales, colocando ladrillo a ladrillo. La diferencia sería extraordinaria. Y por ir también definiendo los rasgos característicos que tiene la construcción industrializada con elementos prefabricados de hormigón. Al final nos basamos en elementos que se hacen con hormigón, bien armado o pretensado. Los fabricantes, las empresas, que conviene el tener claro lo que te pueden otorgar. No tienen que necesariamente hacer edificios completos, los pueden hacer, pero podemos estar jugando con distintos fabricantes que aporten distintas piezas de
del puzzle. Vamos desde fabricantes especializados en un tipo de producto, por ejemplo las placas alveolares, hasta empresas que están capacitadas para hacer prácticamente todo el edificio, al menos el esqueleto. Y también aquí es importante el explicar que dentro de la construcción industrializada el hormigón estaría en la vertiente pesada, es decir, no hacemos construcción ligera, y esto tiene grandes ventajas desde el punto de vista prestacional de los sistemas constructivos, pero siempre el peso va a ser un factor limitante a la hora de tener que transportar las piezas y luego tener que manejarlas. Pero vuelvo a insistir en que esto al final no deja de ser una alternativa más de diseño de la cual hay que conocer lo mejor posible, lo que te puede aportar y dónde están las limitaciones, pero que sea siempre una opción más. Y también por ir un poco conceptualizándolo, muchas veces se tiende a confundir la prefabricación con la industrialización. Son términos que están muy cercanos, pero no necesariamente responden a lo mismo. Otros conceptos que se van mezclando constantemente y que son, vamos a decir, son sinónimos, pero que no terminan de dejar ver claro que respondan al mismo concepto, la construcción off-site, la construcción modular, la construcción industrializada, que es lo que vemos hoy. Pero lo vamos a aclarar ahora. Sobre todo, otros conceptos que también van subyaciendo, estos son anglosajones, que de alguna manera vienen a decir que lo que se fabrica es para que se monte posteriormente en la obra. O sea, que todo sea modelos perfectamente construibles. Y bueno, esto por ir avanzando, la construcción industrializada, para rematar esta breve introducción, no deja de ser tratar de manera ordenada, planificar adecuadamente cualquier construcción, no solamente que los sistemas se fabriquen, sino que esté todo dentro de una secuencia ordenada. Lo veremos a continuación para que quede todavía más claro. ¿Y qué estaba sucediendo hasta hace bien poco? Antes de que llegáramos a este paréntesis impuesto por esta pandemia que nos ha hecho a todos detenernos y replantear la construcción del futuro. Ya se estaba avanzando, ya empezaba a haber ciertos factores que nos hacían ser optimistas acerca de que la industrialización, que siempre se aludía a ella como la construcción del futuro, pues ya no, el futuro ya no estaba tan lejano, sino que ya era del presente. Aquí pongo ejemplos de obras, de promociones que ya se están llevando a cabo en España, empresas promotoras importantes que apuestan decididamente por industrializar la construcción, por todas las ventajas que aporta. Esto ya empezaba a ser observado. E incluso desde el punto de vista de la atención mediática, tanto a nivel de administraciones como de entidades, de organizaciones que trabajan dentro de la construcción e incluso diría de usuarios finales. Este artículo es bastante llamativo, se extiende la fiebre de las casas prefabricadas. Ya son los usuarios finales, los futuros inquilinos, los que demandan este tipo de construcción. Es decir, estábamos ya observando un goteo incesante de alusiones a este tipo de construcción. Parece que por fin estamos llegando al cambio. Y ya como ejemplo más gráfico, ya relacionado con esta situación que estamos viviendo, el famoso hospital que se construyó en Wuhan en 10 días, día y noche, que no es fabricado de hormigón, es una construcción absolutamente industrializada. También hay que decir que más allá de la información que ha ido saliendo publicada en distintos medios, tampoco conocemos con precisión el tipo de construcción que era. Pero se demandaba rapidez, fiabilidad, precisión y no había otra manera más que industrializarlo. Es decir, todos estos factores de cambio estaban ya asomándose antes de llegar a esta situación en la que estamos actuando ahora. Con lo cual, lo que he hecho, el ejercicio que he hecho para invitar a la reflexión es extraer de esta lista de retos que afronta la construcción para la próxima década. He sacado la industrialización afuera y vamos a hacer un ejercicio, por lo menos voy a plantear hacerlo, para ver qué relación guarda con las otras tendencias que ya se venía observando y que muy posiblemente, en mayor o menor medida, todas ellas, o la mayoría de ellas,
a raíz de que superemos esta situación, lo más probable es que se agilicen, se asienten y se terminen por consolidar. Vamos a ir reflexionando una por una. Lo más importante, o aquello que es el concepto que lo envuelve todo, es el de la sostenibilidad, que es un concepto que ya prácticamente domina cualquier tipo de actividad. No solo la construcción, sino cualquier tipo de actuación o de actividad tiene de alguna manera que ser realmente sostenible. Y el gran paradigma o lo que marca los avances o van a marcar en los próximos años son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha desarrollado la ONU en el año 2015 y que se basa en 17 principios. Destaco ahí el noveno, que es el fomento de la industria, de la innovación, de la infraestructura. Tiene claro la relación que tiene, que guarda con este cambio de paradigma. Y llevándolo ya más al terreno de la construcción sostenible, hay aspectos que lógicamente van íntimamente ligados, fundamentados sobre todo a las emisiones. La construcción por norma general hasta la fecha, y siempre estamos hablando para una extensión geográfica tan amplia que hay que ser bastante prudente a la hora de generalizar, pero por norma general no ha sido sostenible hasta ahora y ha tenido un impacto tremendo en cuanto a consumo de recursos, etcétera, y emisiones, energía, etcétera. Pongo este ejemplo, como digo, dando noticias recientes, la famosa curva que vamos a estar ahora, alguien la cogía de símil para tratar de tomar medidas cuanto antes para que los efectos que tenga en los próximos años y décadas se atenúen y cumplamos con esos compromisos que, por ejemplo, en el caso de Europa, establecen que en el año 2050 tengamos una economía neutra en emisiones de carbono, y para llegar a ese objetivo hay que ir dando pasos sucesivamente, y la construcción, como se ilustra aquí con estos datos, es muy intensiva en cuanto a consumo de suelo, emisiones energéticas, etcétera. Y por ir un poco marcando este concepto que creemos que es absolutamente trascendental y qué relación guarda con la industrialización. Estamos hablando sobre todo de edificios. También podríamos estar hablando de infraestructuras, que tienen tratamientos que se diferencian en parte, pero vamos a centrarnos especialmente en el tratamiento de cómo debe ser un edificio sostenible, aquel que consuma cuantos menos recursos mejor, que tenga unas emisiones, especialmente durante la fase de funcionamiento, lo menor posibles, va ligado a este concepto de edificios de consumo de energía casi nula. A su vez, las emisiones que tengan los productos sean las menores posibles, y sobre todo la durabilidad, que sean durables. O sea, un edificio que no sea durable, que tenga problemas constantemente, que obliguen a ciertas intervenciones de reforma y de cambio, no se podría considerar, y para eso hay que trabajar con buenos materiales. ¿Cómo lograr un edificio sostenible? Esto sí es importante y nos gusta siempre expresarlo, y lo vamos ahora a ver tratando un poco de desmitificar ciertos atributos que algún sector se autoasigna en cuanto a la sostenibilidad. Especialmente un edificio, para que sea sostenible, tiene que estar adaptado al lugar donde se ubica, y especialmente que se nutra, en el caso de los elementos constructivos, con materias primas lo más cercanas posibles. De otra manera no podría ser considerado. Que tengan en cuenta, especialmente, que pongan en el centro de atención a los inquilinos, a los usos que vaya a tener el edificio, y en la medida de lo posible que se nutra de fuentes de energía renovable. Bueno, todo esto desde el punto de vista cualitativo. ¿Y esto cómo se consigue? Quería también aquí, como iba anticipando, abrir una pequeña reflexión, y no queremos tampoco demonizar a ningún sector frente al otro, pero todavía hoy se atribuyen ciertos mitos que consideramos por un lado injustos y por otro lado totalmente desacertados al respecto del hormigón en toda su extensión. El hormigón es un material o un conglomerado que se hace a partir de distintas materias primas y tiene infinitas caras en la medida que se jueguen con el cemento, los áridos, el agua y muchas otras materias primas. Pero calificarlo de manera directa como material insostenible, pues no es o sea, es un atributo totalmente erróneo. De la misma manera
por ejemplo, el tema de la madera, que tampoco se autoatribuya inmediatamente el adalid de la sostenibilidad. Y lo vamos a revelar con datos que lo van a clarificar perfectamente, o al menos lo vamos a intentar. Lo que queremos decir de alguna manera es que un material por sí solo no es sostenible o es insostenible. Cada uno de los materiales de construcción y cualquier edificio al final es una suma de un montón de materiales de construcción de distinta procedencia. Cada uno de ellos ofrece una serie de características y en la medida que se sepan potenciar y sacar partido, lograremos estar más cerca de ese objetivo de que la construcción, el edificio, sea realmente sostenible. En el caso de los prefabricados de hormigón, ofrece una serie de características. Vamos a reseñar las que consideramos más importantes para ilustrarlo de alguna manera. Y como decía, la durabilidad es clave. La durabilidad, en la medida que se pueda extender la vida útil el máximo periodo posible. En Europa, por norma general, los edificios se diseñan para una vida útil de 50 años y el parque edificatorio siempre va a durar más y va a requerir ciertas intervenciones. Pero si conseguimos amortizar esas emisiones, esa carga ambiental que tiene en un mayor periodo de tiempo, el impacto va a ser menor. Como decía, todo esto hay que además cuantificarlo, ilustrarlo de alguna manera. He tomado este estudio que consideramos que es bastante neutral en cuanto a los impactos que calculó. Si alguien está interesado, no tenemos ningún inconveniente en compartirlo y forma parte del contenido del máster que al final de la presentación hablaremos de ellos. Pero hizo un análisis de todo el ciclo de vida de un edificio tipo, combinando 3 tipos de estructura, una hecha enteramente en madera, otra in situ y otra prefabricada de hormigón, y se asignó, en el primer caso, en el de la madera, 6 intervenciones importantes. En el caso del prefabricado, por contra, ninguna, durante 100 años de vida útil. Esto al final tiene unos impactos asociados importantes que hay que cuantificar y, como digo, lo más importante es que se amortice, se referencie en el periodo de vida útil que va a tener el edificio o en los ciclos en los cuales no va a tener que realizarse ningún tipo de intervención que requerirá consumos añadidos, además de las molestias para los propios ocupantes del edificio que verán afectado su día a día, en el caso de que tenga que repararse una fachada, una estructura, etcétera. Datos que lo ilustran perfectamente. Pero como digo, todo esto al final, aparte de presumir de ello, o al menos plantearlo, hay que cuantificarlo, hay que demostrarlo con números. En el caso de Andeze, hicimos un estudio entre el año 2017 y 2018, que es uno de los trabajos más intensos que ha llevado a cabo nuestra asociación y casi diría la industria del prefabricado en general, que fue la realización de 6 declaraciones ambientales de productos prefabricados de hormigón sectoriales, en las cuales participaron más de 50 de nuestras empresas asociadas, que facilitándonos una serie de datos de consumos de materias primas, consumo de energía, generación de residuos, etcétera, conseguíamos tener una fotografía ambiental, una serie de indicadores, de datos, de los impactos ambientales que tienen sus procesos productivos. Es decir, si quieres mejorar y realmente estás apostando por ir en línea con esta tendencia que cada vez es más importante y se nos exige más, especialmente con los sistemas de evaluación de la sostenibilidad, los más conocidos LEED o BREEAM, que demandan este tipo de información de las declaraciones ambientales, pues poníamos un punto de partida de arranque para que luego las empresas tengan con qué empezar a mejorar sus propios procesos y puedan seguir evolucionando y ser todavía más eficientes. Y por ir cerrando consideraba que era bastante importante el detenernos con mayor extensión a la parte de la sostenibilidad. Es importante el subrayar aspectos que consideramos hay que tener claros, el no sacar conclusiones directas acerca de la sostenibilidad de un material frente a otro. Al final, depende en gran medida de dónde esté ubicado, del diseño del elemento y de la combinación que pueda tener con otras unidades constructivas del edificio y siempre, en la medida de lo posible,
valorando todos los impactos ambientales en todo el ciclo de vida. Entonces sí que tendremos una información mucho más precisa para asegurar si eso o si tiene un mayor grado de sostenibilidad o menor. Incluso si un material que puede tener propiedades teóricamente más cerca de la sostenibilidad, si se hace un uso inadecuado por un diseño ineficiente, puede ser todo lo contrario. Y no hay que olvidar tampoco que estamos hablando, aparte de las cuestiones ambientales, los impactos sociales desde el punto de vista de los usuarios y del coste. Un material o un sistema que se encarezca 10 veces, pues por muy sostenible que sea, la vertiente económica ya lo descartaría por completo. Y tener además en cuenta otros aspectos como el transporte, los consumos de energía y aspectos ya incluso al final de la vida útil del edificio, de que el sistema sea potencialmente reutilizable o el material que lo compone sea también reciclable. En definitiva, no solamente hay que argumentarlo, sino que demostrarlo con números. El siguiente aspecto, la salud. La salud es algo que, bueno, es lo más importante. Si no hay salud, todo lo demás queda en un segundo plano. Y en la situación en la que estamos, lo domina todo el mensaje, toda la comunicación a la que estamos sometidos constantemente está directamente relacionada con la salud. ¿Y qué puede aportar la construcción y más aún la construcción industrializada desde el punto de vista de la salud? Bueno, pues hay tecnologías interesantes. Voy a dar pinceladas de las que consideramos son más importantes y que puede aportar la prefabricación en hormigón. La primera de ellas es la descontaminación, el que los elementos con la tecnología fotocatalítica, para el que no lo conozca, es la adición de sustancias con esta capacidad, que es muy similar a la de la fotosíntesis de las plantas, que por una reacción con la radiación ultravioleta, o sea, en zonas expuestas a la radiación solar, tienen una reacción química. La adición que se agrega al hormigón es fundamentalmente el óxido de titanio y tiene una reacción especialmente con los contaminantes. El más abusado son los óxidos de nitrógeno, que son además los que marcan, no sé si tanto en Latinoamérica, pero al menos aquí en España, de 3 años para acá, las grandes ciudades tienen protocolos anticontaminación y están directamente vinculados con la concentración de óxidos de nitrógeno que haya en el exterior. Es decir, tenemos restricciones a la hora de movernos con los vehículos, fundamentalmente en función de la concentración de estos agentes contaminantes que haya en el exterior. ¿Por qué no dotar a las construcciones de esta capacidad descontaminante? El mejor soporte, la mejor base para hacerlo es con elementos prefabricados de hormigón, por una sencilla razón, porque esta sustancia va directamente introducida en la masa. No hay que cambiar el proceso productivo y queda amarrada a la parte vista de los elementos. Aquí ven la imagen de un proyecto en el cual participaron 2 de nuestras empresas con paneles con capacidad descontaminante, aparte del resto de prestaciones. Y también pensando en el uso interior, el que puedan tener distintos barnices o sustancias que le permitan tener cierta capacidad biocida para eliminar bacterias o para reducir la concentración de virus. El hormigón no emite compuestos orgánicos volátiles y es un soporte bastante fiable. Pues en este sentido también se está avanzando. Es poco habitual ver elementos de hormigón en el interior del edificio, es más bien más allá de lo que sería la estructura, pero que quede a la vista, al contacto. Pues aprovechar también esa capacidad como una alternativa de diseño más. Otro de los aspectos que destaca este artículo es la agenda urbana, las ciudades inteligentes. La ciudad al final es el lugar de encuentro, de trasiego, de movilidad, en el cual estamos. Las Smart Cities, las ciudades inteligentes, es otra de las grandes corrientes que estamos observando, se venía observando. Y este parón que estamos teniendo por la pandemia también está invitando a reflexionar si las ciudades pueden aportar algo desde el punto de vista de atenuar, de reducir el impacto que pueda tener una posible futura pandemia. Pues también se está trabajando
ello dentro del sector, con distintas soluciones, con gran componente tecnológico. He seleccionado aquí 3 que me parecen interesantes. La de arriba a la izquierda, losas para pavimentación de calzadas, que tienen instalaciones embebidas y que consiguen, están monitorizadas y dan una información en remoto y manera constante que permite a la entidad que lo esté controlando, en este caso a tráfico, a la Dirección General de Tráfico o la correspondiente en cada lugar, para tener un seguimiento mucho más preciso de la evolución de esta infraestructura, de la red viaria. En la imagen de abajo a la izquierda, muros inteligentes. La naturaleza es así de caprichosa, pero seguirá habiendo grandes fenómenos naturales y hay sistemas. He puesto aquí un ejemplo de uno que se ha desarrollado recientemente en una universidad estadounidense, muros inteligentes, que son un sistema de capas con elementos prefabricados de hormigón que se van superponiendo y en el caso de inundaciones van alcanzando mayor altura y que sirva de dique y proteja en el caso de que haya cualquier tipo de inundación o en el caso de zonas costeras, para mitigar los efectos del empuje de las olas. Y ya más desde el punto de vista ocioso, sistemas, en este caso pavimentos, con baldosas prefabricadas de hormigón que llevan integrada la tecnología y ayudan, pues en este caso, a que nuestro tiempo en el exterior, esto dedicado sobre todo a niños en los parques, puedan jugar con aplicaciones que van ligadas al pavimento. Se están realizando avances muy prometedores en este sentido. Avanzamos, la construcción colaborativa, ¿qué es esto? Bueno, podríamos haber definido también la construcción industrializada como la mejor expresión de la construcción industrializada. De qué manera los agentes que van formando parte de toda la cadena constructiva se van acompañando y trabajan de frente. Por hacer aquí un inciso, que no lo hemos hecho anteriormente, que el prefabricado de hormigón al final no deja de ser un producto que se hace en fábrica, en un lugar distinto de la obra. Y no debemos de olvidar que el material o la materia con la que jugamos fundamentalmente es con hormigón armado, que es el material de construcción de uso más masivo en todo el mundo y que tiene un buen comportamiento ante las distintas exigencias y además nos da la posibilidad de moldearlo, de hacer infinidad de elementos en la medida que sepamos jugar con los moldes. E incluso nos abre grandes posibilidades para incorporar distintas materias primas y mejorar su comportamiento desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero yendo a la parte más colaborativa. Al final, la construcción industrializada con elementos prefabricados forma parte de una secuencia ordenada que cubre todo el proceso completo de construcción. Toda la información, de alguna manera, tiene que estar inalterable, tiene que respetarse toda la secuencia, saltándonos todas las etapas intermedias cuando se diseñan. Los elementos se definen geométricamente y espacialmente, tenemos que tener la seguridad de que esos elementos, cuando vayan a llegar a la obra, como piezas de un puzzle más amplio, vayan a encajar perfectamente para que la construcción cumpla sea realmente eficaz, que era lo que veíamos al principio. Y aquí van apareciendo aspectos que nos van a ayudar inevitablemente y ya nos están ayudando, y ya introduzco el siguiente bloque, que es la digitalización, la metodología BIM, el tener toda esta información a nuestra disposición, todas estas herramientas que nos permiten ser más precisos en la fase de diseño y asegurar de que los elementos van a cumplir y colocarse en la posición que estaba prevista en la parte de diseño. Aspectos que al final subyacen a este respecto, que haya una coordinación efectiva entre fabricación y ejecución. En nuestro caso, trabajamos de manera directa, no se rompe la continuidad como puede haber en la construcción tradicional, que por un lado está el proyectista, por otro lado están los fabricantes de materiales y por otro lado está el constructor y las subcontratas, y toda esa colaboración, toda esa información se va alterando a lo largo del proceso y no se puede garantizar el cumplimiento final.
¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues lógicamente la más llamativa y la que mejor ilustra la construcción industrializada es hacer las cosas más rápido, es adelantar plazos. Y esto solamente tiene ventajas, pero no solamente eso, el no generar residuos, el hacer obras que tengamos la seguridad, la confianza plena durante el proyecto que me va a cumplir con lo previsto. Esto es una seguridad que tanto a promotores como a constructores es lo que realmente le está convenciendo para apostar definitivamente por industrializar la construcción, pero también hay otros aspectos que subyacen. El hacer las cosas de manera segura, volviendo a las dos imágenes comparativas del principio, el tener a los operarios en fábrica en unas condiciones mucho más controladas, más ordenadas, y no tenerlos en la obra de manera más caótica, más desordenada y expuestos a los agentes ambientales cambiantes, esto tiene una consecuencia inmediata que es trabajar de manera mucho más segura. Esto también se tiene que valorar. Y desde el punto de vista de la generación de residuos, el industrializarlo hace que esté todo más controlado desde el origen y se haga de manera mucho más controlada y no surjan distintos imprevistos que son casi inherentes a hacer las cosas directamente en la obra. Esto es un ejemplo muy gráfico de un estudio llevado a cabo por el director del Instituto LIAN de Lean Construction de Brasil, que llegó a una conclusión bastante reveladora, que por cada 3 edificios que se construían de manera tradicional se generaban excedentes para construir un cuarto. Es decir, estábamos despreciando un cuarto edificio que no se iba a construir de alguna manera. Con lo cual, aboga todavía más por industrializar la construcción. Y por avanzar, otro de los grandes avances que se presupone que ya venían asomando la cabeza y poco a poco se iban introduciendo, y esto es algo extensivo a casi cualquier actividad o cualquier empresa, va a ser la digitalización. Después de superemos esta situación, es inevitable que las empresas se digitalicen, que vayan aprovechando las herramientas, la tecnología que tenemos a nuestra disposición para ser mucho más eficaces. Pero en el caso de la prefabricación esto ya se viene acometiendo desde hace unos años. El más claro ejemplo es la metodología BIM, que poniendo aquí un poco por distinguir, nuestra construcción inevitablemente se hace en BIM porque somos los principales interesados en que los elementos se diseñen de forma totalmente precisa. La construcción convencional, por contra, aunque el proyecto se pueda desarrollar bajo metodología BIM, la ejecución no necesariamente va a ser mejor. Va a ser siempre dependiente de cómo se lleva a cabo la obra. En España, al menos, estamos teniendo un enorme problema con la pérdida enorme que ha habido de mano de obra cualificada. Y esto es otro de los motivos que está forzando a anticipar, a llevar a la fábrica muchos de los procesos que históricamente se habían llevado a cabo en la obra. Ponemos aquí también un ejemplo muy gráfico, esta imagen, un defecto que puede ser habitual en una obra, un pilar que se desvía y que va a obligar innecesariamente a hacer una corrección en la obra, con el incremento en consumo de materiales y desviación en plazo. Pasa que el proyecto se hizo bien, pero la ejecución ha sido igualmente defectuosa. También les haría una pregunta. ¿Esto creen que se hubiera producido en caso de que la estructura se hubiera industrializado? Pues lógicamente no. Si nos vamos a otro tipo de estructura industrializada, pues la ecuación es inmediata. El tener esa garantía, en este caso, una viga de gran tonelaje con una serie de orificios en ambos lados que se va dejando caer sobre unas armaduras salientes, y trabajamos con la confianza plena de que va a encajar perfectamente y que para ello, previamente, el diseñador y el fabricante, que muchas veces es un único, se concentra en un único actor, trabaja para asegurarse de que las piezas luego van a encajar perfectamente y se va a poder continuar avanzando. Esta es otra ventaja. Y aquí estamos hablando de construcción pesada y no quiero dejar de lado que si estuviéramos hablando de una construcción ligera, los planteamientos serían exactamente iguales. Con lo cual, si son tan distintas, ¿por qué seguir tratándolas igual y no plantearlas como distintas alternativas de trabajo?
Y desde el punto de vista de la gestión de la información, veíamos esa imagen secuencial desde el proyecto, pasando por la fabricación, el transporte hasta llegar a la ejecución. Al final, nuestros fabricantes cada vez más trabajan con estas herramientas, con estos software, porque son los primeros interesados, porque les están suponiendo una mejora extraordinaria a la hora de ser mucho más eficaces en el diseño. El corregir una línea en el ordenador para distribuir una pieza es fácilmente corregible en la fase de diseño. En la obra el impacto es tremendo. ¿Por qué no aprovecharlos? Pues se viene haciendo ya desde hace tiempo. Y esto es algo que está ahí al orden del día. Nosotros como asociación pues también hemos llevado a cabo grandes avances. Empezamos por publicar una primera galería de elementos de objetos BIM representativos de productos prefabricados de hormigón, de 11 productos, y que próximamente vamos a ampliar hasta aproximadamente 30 productos representativos para que sea un punto de inicio para otros productos que todavía hoy no son bimetizables de alguna manera. Relacionado con todo esto, dentro de la digitalización, los gemelos digitales, el construir de manera virtual un edificio para tener un mayor control sobre lo que se va a plasmar en la realidad. Si es industrializable, el control, la armonía que va a haber entre la maqueta virtual y la construcción real siempre va a ser mucho más directa. ¿Por qué prescindir de estos avances que tenemos? La reglamentación. Evidentemente la reglamentación sigue avanzando, lleva su velocidad de crucero. Para aquellos que estáis o tenéis una relación más directa con nosotros, con Andece, hoy mismo hemos llevado a cabo un webinar por la mañana para hablar del cambio que introduce el Código Técnico de la Edificación en España, en la parte de ahorro de energía. Pero seguimos avanzando con normas de producto. En Europa tenemos el marcado C como requisito obligatorio para comercializar los productos y se fundamenta en que el fabricante tenga un control de producción con una calidad mínima conforme a lo que establezcan las normas. Y aquí hay que añadir, el principal interesado en que se fabrique bien, que los productos sean conformes, es el propio fabricante, para no tener ningún rechazo en la obra y no tenga ningún problema en cuanto a las garantías que ha asegurado que deba de tener. Y aquí también es importante el poner en valor la capacidad de las empresas. Como cualquier sector, es preciso distinguir quién te puede ofrecer un mejor servicio de aquel que no te lo va a dejar tan evidente. Esto es extensivo a cualquier tipo de actividad. Nosotros como asociación que, como decía al principio, llevamos más de medio siglo de existencia, más de 100 empresas que tenemos detrás y que tienen unos estándares de calidad enormes. Animarles a visitar nuestra página web para identificarlos a partir de los productos que fabrica en nuestro buscador. En cuanto al diseño de la estructura, otro aspecto que también la industrialización supone un plus con respecto a la construcción tradicional. En el caso de España, el poder afinar todavía más los coeficientes de seguridad de los materiales, optimizar todavía más las estructuras, rebajando los coeficientes, para lo cual hay que acreditarlo con una intensificación de los controles de calidad. Todo esto que estamos un poco pasando de manera muy, muy rápida en la página web de Andece, en la parte de publicaciones viene mucho más explicado para un poco definir qué hay detrás, qué hay que cumplir para poder hacer uso de estos coeficientes que permiten esa optimización de las estructuras en este caso. Otros aspectos en los cuales estamos trabajando. Esto es un ejemplo de un proyecto de investigación en el cual ha trabajado una de nuestras empresas, la inercia térmica, que es una de los atributos de las capacidades que aportan los materiales masivos, y el más claro ejemplo es el hormigón, para aprovechar la inercia térmica de los edificios para mejorar la eficiencia energética, para reducir las necesidades de climatización de los mismos. Pues son aspectos que están ahí y que se sigue avanzando en ellos. Avanzamos el uso de la vivienda. Otro de los aspectos que, lógicamente, más avance se va a poder esperar en los próximos tiempos va a ser la concienciación que vamos a tener los ciudadanos de las viviendas que utilizamos. Nos hemos visto en muchos países obligados a estar recluidos, a estar confinados, a tener limitaciones para
para salir a la calle y las viviendas se han convertido, aparte de nuestro lugar de descanso y lugar familiar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de esparcimiento. Esto seguramente fuerce a cambiar la forma de diseñar las viviendas. Un ejemplo muy llamativo de hace unos pocos días, de una encuesta tomada datos oficiales de un portal de venta y alquiler de viviendas de España. En las últimas semanas, la búsqueda de viviendas con jardín y balcón habían aumentado casi un 50%, es decir, algo que no tenía tanta demanda, pues esto ha demostrado que sí. Pues hay soluciones industrializadas también, como ven aquí. Balcones, es un edificio además rehabilitado, que se hicieron balcones cuyo esqueleto, cuya estructura está hecha con un elemento prefabricado de hormigón, también desde el punto de vista del revestimiento con elementos de GRC, de hormigón armado con fibra de vidrio, como elemento, como paramento vertical. Es decir, hay soluciones constructivas o otros aspectos desde el punto de vista más del confort, la iluminación, el que se aproveche todavía más la radiación solar para aumentar la iluminación natural dentro de los espacios. También hay paneles translúcidos o la mejora del comportamiento acústico. Otra de las ventajas que tiene el trabajar con un material pesado, masivo, como es el hormigón, es la resistencia a la transmisión del ruido aéreo, el tener una barrera frente al ruido exterior. Bueno, pues añadir todo eso, y hay soluciones también específicas para ello. Pero sobre todo yo destacaría en este bloque, en la vivienda, en la mayor conciencia que inevitablemente vamos a tener acerca de los edificios que ocupamos. Yo aquí pongo un ejemplo muy gráfico, que es algo que a mí al menos me sorprende el que no tenga tanta demanda. Hay soluciones industrializadas en el caso de los parkings. Generalmente los aparcamientos que hay en los edificios responden a la imagen de la izquierda. Distribuciones bastante, voy a definirlas como torpes, poco aprovechables desde el punto de vista de los espacios, con muchos pilares intermedios, soluciones muy poco diáfanas. ¿Por qué no ir a la imagen de la derecha? En el caso de las placas alveolares pretensadas, que me permitan llegar a omitir todos los pilares intermedios, tener una superficie totalmente libre para poder aparcar. Esto va a ir en mejora de nuestro confort. Si a nosotros en la compra de una vivienda nos dieran a elegir entre tener un parking donde aparcar diariamente nuestro vehículo, si nos dieran a elegir entre la imagen de la izquierda o la de la derecha, pues yo creo que prácticamente todos nos decantaríamos por la imagen de la derecha. Pues hay soluciones estructurales, en este caso con prefabricados de hormigón, que permiten alcanzar estas soluciones. ¿Por qué no ir a ello? O incluso, como decía anteriormente, este crecimiento de la demanda por parte de los usuarios finales por ir por soluciones totalmente industrializadas. Esto es una gran promoción que se ha hecho en España, totalmente realizada con módulos tridimensionales con elementos prefabricados de hormigón. Los hospitales, no solamente vamos a hablar de vivienda, se han hecho también estructuras y cerramientos con elementos prefabricados de hormigón, aportaban rapidez. Veíamos el ejemplo del hospital de Wuhan, pero también pensemos en hospitales que vayan a quedar ahí, no solamente estos que se han hecho para un periodo provisional y que se acabarán desmontando, sino soluciones factibles y para las cuales hay una capacidad tecnológica tremenda. Y por ir cerrando las 10 ideas que expresaba al principio, la descarbonización y la economía circular, que van llevadas de la mano. Otro de los mitos que creo que cada vez hay que ir rebajando es las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación del cemento. No hay que negarlo. Desde el punto de vista de la fabricación del cemento tiene unas emisiones de CO2 importantes, pero hasta ahí. A partir de ahí empezamos a restar en la capacidad de carbonización, de carbonatación que tienen los elementos de hormigón, de reabsorber el CO2 que ha producido el cemento en su fase inicial, la extensión de la vida útil, el hecho de que los elementos sean reutilizables al final de su vida útil. En el caso de los sistemas constructivos con prefabricados de hormigón, son potencialmente reutilizables, o al menos la materia prima con la que han hecho, hormigón y acero, serían reciclables, se podría incorporar a un nuevo proceso, cuestión que en otros elementos siempre lo van a tener más complicado, y aquí estamos viendo ya avances
Aquí pongo el ejemplo de la ciudad de Ámsterdam, que para muchos aspectos ha sido pionera, pues va a apostar decididamente por demandar productos que sean más durables, reparables y que se exija esos pasaportes, esas declaraciones ambientales de productos que demuestran el grado de sostenibilidad que tiene un producto. La circularidad, el extender la vida útil o al menos aprovecharlo. Se están haciendo progresos muy interesantes en Europa. Este es además un proyecto que participa nuestra Confederación Europea, que es aprovechar hasta un 75% de residuos de construcción y demolición de mucha otra procedencia para triturarlos y que se aprovechen como árido reciclado para la producción de paneles y además con prestaciones energéticas y acústicas mejoradas. Tienen ahí la página web por si tienen interés en profundizar sobre ello, y aún así tenemos también información, artículos que hemos desarrollado en nuestra página web. Y esto como remate final. Todo esto, bueno, está muy bien exponerlo, plantearlo, pero en la medida que no seamos capaces de capacitarnos, de conocer y de identificar toda esta demanda que inevitablemente va a acelerarse a partir de ahora para una mayor industrialización, si no somos conocedores, posiblemente estemos renunciando a dar este paso, a dar o participar en esta transformación. Inevitablemente va a acometer el sector de la construcción en general y todos los subsectores que nos dedicamos a ello. Aquí quiero hacer un inciso. El hecho de que hoy estemos aquí con Estructuralia responde a que desde hace 6 años organizamos el único máster que hay a nivel internacional, al menos en lengua hispana, relativo a la construcción industrializada en hormigón. Lo que estamos de alguna manera es tratando de aportar nuestro granito de arena para capacitar, para ir creando cantera con que dar respuesta a esta creciente demanda que va a haber de profesionales que estén debidamente facultados para participar en este proceso. Hasta la fecha, uno se iba capacitando si tenía la oportunidad de trabajar en una empresa de prefabricados de hormigón, no venía formado anteriormente de la universidad. Yo soy ingeniero industrial y todo mi bagaje relativo a la construcción en prefabricados de hormigón lo he adquirido en mi etapa, en los 12 años largos que llevo en la asociación, pero no formaba parte. Bueno, pues hemos creado esa base extensa con el máster de construcción industrializada de hormigón, conjuntamente con Estructuralia, para aportar ese granito de arena y ir respondiendo a esta demanda que creemos que va a ser inevitable. Para el que no lo conozca, bueno, pues si me permiten brevemente exponer cómo está estructurado este máster, está compuesto por 4 cursos. Un primer curso que le hemos llamado de especialidad básica, que se hace una introducción, un repaso a todo lo que es la industrialización en hormigón, dando unas pautas acerca de los distintos elementos, las soluciones constructivas a los cuales están destinados, y se va introduciendo aspectos básicos relativos a cada una de las etapas del proceso constructivo, desde el diseño, producción, transporte, construcción y mantenimiento, hasta llegar a lo que hemos insistido en varios aspectos durante la presentación, el ciclo de vida, el tener siempre en cuenta todo el ciclo de vida de la construcción. Y luego otros 3 cursos de especialización, el primero de ellos de diseño. ¿Cómo diseñar un edificio? ¿Cómo diseñar adecuadamente una fachada industrializada con prefabricados de hormigón? O una estructura, todos esos condicionantes que son necesarios para hacer una gestión óptima. Lo mismo con las infraestructuras, con los puentes, con los túneles, con las canalizaciones. Luego las áreas urbanas y una introducción a la metodología BIM, que como hemos visto, cada vez va a ir dominando más, si cabe, la forma de proceder, no solamente en el proyecto, también en la fabricación y en la ejecución de la obra, algo que va de la mano de la industrialización, como hemos visto anteriormente. Un segundo curso de especialización relativo a los procesos, el conocer el marco reglamentario al cual nos atenemos. No es lo mismo fabricar en Europa, fabricar en un país, en Perú, Colombia, México, etc. Hay que conocer el marco de referencia que tenemos, los procesos que hay dentro de la fábrica, cómo fabricar adecuadamente, cómo
procesar, trabajar adecuadamente con las materias primas, cómo controlar el hormigón, cómo controlar desde el punto de vista de las tolerancias geométricas los productos finales, y luego los procesos externos, cómo ejecutarlo, cómo montar los elementos en la obra, aspectos relativos a la logística, al transporte, que también hay que tener en cuenta. Y por último, dar unas pautas acerca de organizar una empresa de prefabricados. Hemos tenido ya casi 100 alumnos desde el inicio del máster, y algunos de ellos eran empresarios que tenían su pequeña planta de prefabricados y que querían evolucionar y necesitaban esa capacitación. ¿Cómo organizar adecuadamente? Pues también damos esas pautas. Incluso cómo comercializar sus productos, cómo sacar el máximo jugo posible a un contexto que cada vez más la digitalización, las redes sociales, el marketing digital va a predominar frente a otros mecanismos, otras herramientas comerciales tradicionales. Pues esto también lo abordamos. Y por último, el último curso de especialización que hemos llamado de ciclo de vida, pero no deja de ser un enfoque dentro de la sostenibilidad. Cómo tratar, cómo jugar con las distintas variables para extender la vida útil de los elementos, para ser más óptimos con los recursos. También abordamos los sistemas de certificación de la sostenibilidad que hemos pasado por encima anteriormente, LEED, BREEAM, también otros ligados a las infraestructuras. Y por último, la integración de todos estos avances, de las soluciones constructivas que están cada vez con mayor pujanza dentro de este contexto SMART, tanto a nivel de ciudades como de edificios. Y hemos reunido en un máster que se imparte, como todos los de estructural, bajo metodología online, tratando de que sea lo más dinámico posible, combinando no solo la formación a distancia, sino con webinars como el que hoy estamos celebrando, para que haya un mayor acercamiento entre docentes y alumnos. Yo soy el director del máster, que no lo he comentado anteriormente, pero estamos rodeados de excelentes profesionales con una experiencia dilatada dentro del sector y que han aportado su conocimiento para conformar un máster que creemos que tiene el máximo nivel, pero que está constantemente actualizándose para que esté adecuado al estado tecnológico del momento. Y por añadir, la duración está en torno a 1 año y medio, es decir, sobre todo está enfocada a profesionales que ya están en ejercicio y que tienen cierta receptividad acerca de esta tecnología que, como hemos ido repasando, va a ser inevitable y que cada vez va a ir dominando la mayor parte de proyectos de construcción que se lleven a cabo, y que entendemos que a partir de que se supere la pandemia de alguna manera se va a acentuar por las razones que hemos ido exponiendo. Con esto voy terminando. Entendemos que el futuro es ya presente, el presente más inmediato, o el futuro más inmediato es presente, y todos estos aspectos nos hacen ser optimistas en cuanto a que va a haber una transformación de la forma de construir, de la forma tradicional de construir, y la mejor respuesta es inevitablemente la industrialización por las razones que hemos ido exponiendo, y volver otra vez a insistir en la importancia que para que ello avance va a tener el recapacitar al capital humano, no solamente tener mejores procesos productivos o trabajar con mejores materias primas. Esto solamente se puede hacer si somos conocedores, y para eso nos vamos a tener que capacitar adecuadamente, y ahí que nuestro máster de alguna manera trate de dar respuesta, si no a todo, al menos en parte, a esas necesidades que cada vez van a ser más demandadas. Los datos están ahí, va a haber un crecimiento, todo al final tiene que tener un aval, una justificación económica. El potencial de crecimiento es extraordinario en este sentido. Y ya por último, para un poco cerrar el webinar y subrayar los aspectos más importantes, los edificios o las infraestructuras se pueden industrializar en su conjunto, hacer una industrialización integral, o al menos explotarla al máximo. En España, especialmente los edificios, pues hasta no hace mucho, toda la envolvente, toda la fachada, se realizaba ladrillo a ladrillo, y cada vez se observa más que se va a paneles de gran formato, los paneles prefabricados de hormigón.
por ir colocando ladrillos de muy poca superficie si podemos ir a elementos mucho mayores que además tienen otras ventajas, no solo por la rápida ejecución, sino que tienen muchas más garantías desde el punto de vista de la calidad y no son tan dependientes de la ejecución en obra. Pero para ello es inevitable el que se apueste decididamente por un cambio del modelo constructivo. Y para ello el industrial, el prefabricador de hormigón en nuestro caso, pues tiene que ser un actor imprescindible desde el principio, que se cuente con su opinión, es el mejor conocedor de sus procesos. Ya no es un solo proveedor de materiales, sino es alguien que, de alguna manera, sobre el cual se puede apoyar parte del proyecto, al menos de las partes que se lleven. La parte económica es fundamental tenerla en cuenta. Industrializar de entrada no hay que dejarlo de lado. Si hacemos un comparativo directamente, inevitablemente puede que sea más caro, se encarezca. Pero luego vamos a tener a cambio otra serie de ventajas que seguramente si no, lo analizamos en toda la extensión de la vida útil del edificio, y también sería mucho antes, van a quedar sobradamente amortizadas. Hemos visto el ejemplo del parking, el comparativo. Si solamente tenemos en cuenta el coste de un tipo de forjado tradicional frente a otro, pues la respuesta hay que analizarlo, al menos la reflexión sobre el análisis siempre tiene que ser teniendo en cuenta toda la duración del edificio, no solamente los costes de construcción. Aspectos como bien la digitalización, la sostenibilidad, cada vez van a ser más dominantes y van a suponer. Y por último, ya con esto cierro, para sacar el máximo provecho posible a todo ello, es inevitable el formarnos, el capacitarnos y el dotarnos de esas herramientas, de esas capacidades que únicamente te puede dar el conocimiento y para ello pues, la formación que hemos puesto a disposición. Y con esto termino, cierro. Creo que he cumplido con la hora que tenía prevista. No sé si veo por aquí por el chat que hay alguna pregunta. En cualquier caso, desde Andece, en mi caso en particular, estaré encantado de cualquier duda, reflexión, incluso crítica, que siempre nos ayuda a mejorar, saber qué podemos estar haciendo mal para corregirlo y hacerlo mejor. Pues estamos a la entera disposición de cualquiera. No sé si aquí en el chat hay alguna pregunta. Un vistazo rápido. No, Parece Alejandro, no han que, hecho preguntas. parece que no. No sé, Michelle, si... No, he estado atento y no han hecho ninguna pregunta hasta ahora. Pues nada, ha sido un placer y cualquier cuestión, incluso preguntan aquí cuándo vuelve el fútbol a España. Pues no lo sabemos, vamos, yo no lo sé exactamente y soy futbolero. Pero habrá que esperar, hay que tener paciencia. Pues no sé, por mi parte nada más. No sé si desde Estructuralia queréis aportar algo. No, nada más que darte las gracias por haber hecho este webinar. Y nada, decir que hemos realizado la grabación del webinar y vamos a subirlo para la plataforma y si no me equivoco también lo van a distribuir las personas de marketing. Muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Pues nada, un saludo y gracias por la atención. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.